Es un gozo nuevamente estar con ustedes este día. It's a joy to be with you this morning. Tenemos la sorpresa, la bendición de tener a mi esposa con nosotros hoy en la We iglesia. have the blessing and surprise of having my wife here at church today. Así que damos gracias a Dios, pues a su recuperación ha sido mucho mejor. And, we're thankful that the recovery's been really good. Así que gracias a Dios por esa bendición. And thank you, Lord, for that blessing. Queremos agradecer a Dios primeramente por lo que Él hace. First and foremost, I want to thank God for just what He does. Qué maravilloso es el Dios que nosotros tenemos. How great is the God that we Un serve? Dios que todo lo puede, A God can do que nada everything, es imposible para that Él. nothing is impossible for. Y que estar seguros de que siendo hijos de Él tenemos los derechos legales de cambiar el orden de las cosas. And that being His children, we can change the natural order of things. El martes cuando estaba en el hospital, Tuesday, when I was at the hospital, llegó el hermano Jaime y me llevó a casa de mi hija para cambiarme. Brother Jaime came and he took me to my daughter's house there in Houston to get changed Darme un bañito porque no me daba un baño por un par de días. and to shower because I hadn't showered in a few days. Y él me decía el trauma que todavía no se había recuperado de lo que había experimentado. And he was telling and sharing with me that he was still traumatized by what he Dice, saw. And esto no lo puedo borrar de mi mente. he's like, it's just frozen in my brain. Todavía lo estoy asimilando. I'm still assimilating what it is Y that I esto saw. me ha puesto a pensar cómo tengo que estar bien con Dios. And this has tried to put me to where I need to do to be okay with Porque God. la vida se puede ir de un momento a otro. Because you can lose your life from one moment to the next. Nadie tiene asegurado la vida. No one has that assurance. Pero saber que si tú tienes un propósito en el plan de Dios, But if you have a purpose in the plan of God, esto no lo puedes tú evitar cuando el enemigo quiere cortarlo. that you can prevent things when the enemy's trying to cut that off. Muchos perdemos guerras y perdemos batallas porque no sabemos pelear la batalla. Many of us lose battles and wars because we don't realize the rights that we have. Le estaba diciendo a la enfermera que nosotros en esta iglesia somos clientes de Herman Hospital en Houston. And I was telling the nurse there, hey, we're a really good customers here of this hospital Y los pacientes no los mandamos en ambulancia, todos los mandamos en helicóptero. because we've sent you a lot of clients from our church by Life Flight. Mandamos a Josué, Josue was there by Life Flight. mandamos a Fernando, Irene, Fernando and Irene were there by Life Flight. mandamos a Calvin para el hospital en helicóptero. Calvin was also sent by Life Flight. Y ahora mi esposa en helicóptero para And my wife was also sent by ya Life no Flight. queremos mandar más clientes. So we para would allá. like at this point to not send any more people if we Vamos don't a have to. cortar esta situación, We need to cut that off que no se repita, ¿verdad? so that we don't have that again. Pero vemos cómo Dios responde en el momento de más necesidad. But how God responds in your moment of your Y greatest, esta es la confianza que tenemos en Él, dice la Biblia. and that's the trust that we have Que according to si the Bible. pedimos algo conforme a su voluntad, That if we do something according to His will, Él nos oye. He hears us. Y es que como Él ya nos dijo lo que nosotros hacemos And since He already told us what He y can lo que do nos falta por hacer, and what is left to do, entonces no tiene permiso el enemigo de cortarnos la vida antes del tiempo. so then the enemy doesn't have the right to cut it off. Y es lo que hablamos, crear una razón para vivir. That's what I'm talking about, creating a reason to live. Nosotros tenemos que saber que el Dios que nosotros tenemos podemos confiar plenamente. That we can fully trust the God that we believe in. Ahora, hay versículos de la Biblia que tenemos que mencionar el día de hoy. So there's Bible verses that I would like to go through with Que you. muchas today. veces lo leemos, no le hallamos todo el significado que necesitamos sacar de él. And these are things that you may have read before, but we never get the true Pensamos que ser significance. cristiano es ir a la iglesia, We think that being a Christian just means I go to church, cantar, I sing, escuchar el sermón I listen, e irnos a casa. and then we go home. Pero lo que se habla, lo que se predica, muchas veces no se pone en la práctica. But what we hear at the service, we don't always put into practice. Muchas veces nosotros oímos la palabra, Many times we hear the a word. veces la entendemos, Sometimes we a understand. veces nos cuesta creerla, Sometimes we don't believe it. porque lo que me decía el hermano es que ve y soy su pastor por 20 años, He sees, I've been his pastor for 20 years now. ve que Dios ha usado mi vida para muchas cosas, And he's seen God use my life, pero todavía estaba en shock, but they were still in a state of shock. como que, ¿cómo Dios puede hacer todas estas cosas, verdad? How is it possible that God can do all of these things? Es que debería ser lo normal de todos nosotros. But that should be something normal. Amén. Amen. Necesitamos entender
We need to understand que tenemos una lucha a muerte diaria nosotros como hijos de Dios. that we have a struggle of day and night. Usted no tiene idea cómo en el mundo espiritual se pelea. You have no idea how you fight these things in the spiritual. Uno para ganar una pelea tiene que pelearla. You know, to win a fight, you actually have to fight. A la defensiva tú no vas a ganar. You're not going to win if you Se just imagina play que defense the tienes whole un buen time. boxeador If you have a good boxer y él es buen pegador and he can hit hard, y yo me estoy moviendo, and I'm just moviendo, dancing around, moviendo, dancing, moviendo y él moving, sigue tratándome de golpear. and he keeps trying to Y yo hit me me, sigo defendiendo, but I keep y moving yo me around, sigo and I keep defendiendo. moving. ¿Cuándo voy a ganar la batalla? Am I ever going to win that battle? ¿Voy a ganar esa batalla? Am I ever going to win that battle? ¿Por qué no me voy a ganar la batalla? Why can't you win that fight? Porque no estoy respondiendo. Because I haven't hit it back. Y nosotros como cristianos, And as Christians, es lo mismo que hacemos. that's what we do in our daily lives. Nos estamos moviendo, We keep vamos a moving. la iglesia, We go to church. cantamos, We sing. oramos, We pray. hacemos la fiesta, We do the nos party. reunimos con los hermanos, We get together with the brothers, pero no nos enfrentamos con el reino de las tinieblas. but we don't confront the kingdom of darkness. No voy a oír un amén. I'm not going to hear an amen on that one. Pero la Biblia nos dice, Pablo era un guerrero en el mundo espiritual. But the Bible tells us that Paul was a warfare in the spiritual realm. Él se tuvo que enfrentar varias broncas con Satanás. You know, he had to confront the enemy Él se tuvo que many enfrentar times. con el reino de las tinieblas. He had to confront the kingdom of darkness. Y él se tuvo que entender que había una fuerza demoníaca que controlaba la vida y especialmente de los hombres de Dios. Because he realized there were demonic forces that would attack the men of God. Usted no piensa que los hombres de Dios somos atacados. You don't think men of God are attacked? Somos el target principal del enemigo. We're the principal target. A nosotros es que nos van a golpear todo el tiempo. Because we're the ones that take that attack. Las hermanas de vez en cuando se emocionan y comienzan a interceder y después se les olvida. You know, sisters may begin to intercede for a time, but then they forget. Pero después de que pasó esta situación con mi esposa, comenzaron a orar otra vez. But after the situation happened with my wife, they began to pray again. A veces hasta que no pasamos una tragedia, no se nos olvida lo que tenemos que hacer. Sometimes if we don't go through a tragedy, we don't remember. Pero lo what que we estamos did. hablando el día de hoy es que como cristianos estamos en una guerra continua todos los días. So what I want to share today is that, you know, as Christians, we are in a La continual Biblia dice battle. que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. You know, the kingdom of heaven suffers violence, and only the valiant will survive it. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. The Bible says that we're not fighting against flesh and blood, Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. and that's what we're talking about today. La Biblia dice resistir al diablo y orar de vosotros. The Bible says if you resist the devil, he Entonces shall Pablo flee. habla de la armadura que usted tiene que tener como hijo de Dios, como creyente. And then we talk about the full armor of God that you Si should eres un have. soldado de Jesucristo, se tiene que poner la armadura. Because you are a soldier of Jesus Christ and you need to put on your armor. ¿Se imagina si usted va a pelear sin espada? Imagine if you're going to go fight without, you know, your sword. En aquella época no se podía pelear y You could- enfrentar al enemigo sin llevar la espada. You know, you couldn't fight the enemy back in those days without a sword, right? Por eso la Biblia, Pablo era un personaje muy exclusivo Because Paul was very specific. y tenía un soldado que estaba atado a él todos los días. He had a soldier there that was with him all the time. Lo tenían amarrado con el encadenado junto con He el was soldado tied together with him para que el preso no se le fuera. so that the prisoner would not escape. Si él dormía, If he slept, el soldado dormía con él. the soldier slept there too with him. Si él iba al baño, If he went to the bathroom, el soldado tenía que ir con él. the soldier had to go to the bathroom too. Imagínese cómo era. Imagine how that is tied together like Y si se le iba, And if he left, he had to se go, tenía que ir con él. he had to go with him. Entonces es impresionante So it's impressive. cómo el soldado tenía que aprender a que tenía que responder con su vida How the soldier had to respond with his life por el preso que tenía que cuidar. for the prisoner that he had to take care of. Así que Pablo tuvo tiempo de entender toda la armadura que tenía ese soldado. So what I'm sharing that with you is that because Paul had a really good look at all the armor the soldier was wearing. Y sacó una lección muy impresionante que nos ha dejado. And he got an impressive lesson that he left with us. Y dice, por lo demás, And, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. and he said, for as much strengthen yourself in the Lord and in the power of his strength. Revestidos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. And he says to dress yourself fully in the armor of God so that you can fight the devil.
Estoy leyendo la antigua versión porque la tengo memorizada, And I'm giving you an older version because that's what I memorized, you know. pero es lo que dice. But that's what it says. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. You know, to strengthen yourselves in the power of His strength. Revísase con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. To dress yourself then in the full armor of God so that you can be firm against the insidiousness Ahora, of the cuando devil. Pablo está diciendo, So when Paul is saying here, revestidos, to dress fully, ponte la armadura. put on the full No armor of vayas a God. jugar con el enemigo como cualquier cosa. Don't play with the enemy like Perdemos anything else. muchas batallas porque no sabemos pelear. We lose a lot of battles because we don't know how to fight. Perdemos muchas batallas porque no sabemos cómo es el enemigo, Because we don't know how the enemy is. cómo él usa sus estrategias para derrumbarnos. How he uses his strategies to defeat us. Hermano, a Satanás tú no lo conquistas con tu experiencia. You're not going to beat Satan with your experience. A Satanás y a los demonios tú no lo vas a conquistar por los años que lleva en la iglesia. Satan and demonic forces, your years in church don't count for anything. Al diablo no lo vas a vencer You're not going to beat him that way. si no tienes el poder de Dios en tu The vida. power of God needs to be in your life. Por eso es tan importante que como hijo de Dios sepa tú quién eres So as God's children, you y need que to know who tomes you en are serio las cosas de Dios. and take things seriously. Mucha gente vive una vida cristiana mediocre. Many people live a mediocre No Christian tienen life. seguridad de la vida eterna. They don't even know if they're Y saved. mucho menos se pueden enfrentar a... Por eso el demonio no les hace fiesta porque sabe que no, que ellos no son rivales. That's why the demonic forces don't mess with them because they don't even realize Pero that Pablo they're sí fighting. era un rival para el diablo. But Paul was. Era su enemigo a muerte. He was the enemy unto his death. Entonces dice en Efesios 6:12, And then in Ephesians 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, because we are not fighting against flesh and blood, sino contra principados, but against principalities, contra potestades, against strongholds, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, the governors of darkness of this age, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. against evil spiritual beings in heavenly Se regions. está peleando una batalla en Venezuela en estos días. Right now, there's a battle happening in Venezuela, Y quien ha mantenido el poder es los generales. and the generals are the ones who've been able Porque to control. Estados Unidos tiene 700 generales. You know, imagine USA has like 700 generals. Pero Venezuela tiene 2,000. Venezuela has like 2,000. La cúpula militar de Maduro, que son los que tiene alrededor, Yeah, his military group that he has around him es el principado que tiene alrededor de él, is what he has around him que lo tiene protegido. that has him protected. Y con eso se siente seguro de que nadie lo va a tumbar del poder. And that's why he has the assurance he thinks that no one will knock him out. Ahora, ¿cómo está organizado el reino de las tinieblas? So how is the kingdom of darkness organized? Dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne y sangre, Because the Bible's telling us we're not fighting against sino flesh and blood, contra principados. but against Un principalities. principado es todo el ejército celestial You know, principality against the whole que heavenly está army. dirigido por los varios rangos que tienen entre los mismos demonios, You know, the demonic forces have their own que están military asignados ranks, a cierta asignación cada uno de ellos con sus gobernantes. and they're each assigned to different areas to rule or govern over. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos enfrentar a tanta fuerza? So how is it then can you go against those things? Tú no puedes enfrentarse con tanta fuerza You can't fight that much stuff porque pues vas a salir derrotado. because you're going to end up defeated. Primero porque no cree que Dios está contigo. First, because you may not believe Y that God's segundo, with no you, sabe el nivel cómo trabaja el enemigo. and you may not know how the enemy works. Entonces hay un grupo de principados, So there's principalities, de potestades demoníacas. there's demonic strongholds. Cuando uno va a un territorio nuevo, When you go to a new territory, hay brujos, there's witch, hay hechiceros, there's hay probably adivinos, witchcraft, hay seres angélicos, hay Fortune seres demoníacos there's all these que demonic controlan el forces territorio. that control a specific area. Las regiones están controladas por, primero tienen un principado que es el que gobierna en los aires, So in each region, there's a principality that controls the things in the air. y luego tienen los gobernadores de las tinieblas, And then there's the governors of darkness, las potestades demoníacas, these demonic y strongholds, luego los gobernadores de las and tinieblas. then the governors of this Cada darkness. ciudad está gobernada por gobernadores de las tinieblas Every city has a stronghold that's, y por las Over it. huestes espirituales de maldad. and all these spiritual evil beings that are in these regions. Y nosotros pensamos, no, pues yo voy a la iglesia, yo soy cristianito, si Satanás viene yo le pego con la Biblia. And many of you are like, oh, you know, I'm a Christian. If Satan comes, I'll hit him with my Bible. Tiene tan poca idea cómo se pelean las But batallas. you have no idea how you fight spiritual warfare.
Hermano, a Satanás no lo conquista con tus creencias, You're not going to defeat Satan with your con beliefs, tus ideas, with your ideas, con tus with pensamientos. your thoughts. Y eso yo lo hablaba la semana pasada. And I was sharing that last week. La importancia de conocer la autoridad de Dios The importance of knowing the y authority of estar bajo God, autoridad to be under authority, para tener poder. to have power. Decía que los judíos sacerdotes It said that the priests and the Jewish people, tenían poder they had power o tenían autoridad. or they had authority. Bueno, tenían autoridad sobre el pueblo, They had authority over the people, pero no tenían poder. but they really didn't have like physical strength here, power. Y es lo que sucede muchas veces. Hay iglesias So que, there's churches today que están pasando por lo mismo. that are really going through the same thing. Ahora, muchas veces carecen del poder de Dios You know, they don't know the, the power of y otras God. es porque no están bajo autoridad. You know, the other side is they may not have the authority. Satanás va a respetar a un hombre de Dios Satan's going to respect the man que of le ha God creído a Dios that's believed God y que se ha peleado varias guerras contra Satanás. and has fought many battles against Satan. Ayer me decía un pastor Yesterday, a pastor was telling me que estaban coordinando un evento para la frontera. we're coordinating an event there for the border. Necesitamos traer a alguien a que nos ayude a cómo vencer estas fuerzas demoníacas que están controlando nuestra región. We need somebody here to come help and fight these things that are messing with our border. No alguien que los predicadores famosos que cobran más de 500,000 pesos para llegar a hacer un evento ahí a México. You know, because a lot of these other pastors will charge like 500,000 pesos to do an event there. Era la cuota que estaban pidiendo para traer un predicador estos días. That's what they were budgeting to bring a pastor to this region. ¿Cuánto estás hablando? Does anyone know the conversion rate? It's like 20 to 1. Bueno, 18. Imagínate la cantidad de dinero que se está pidiendo So imagine the amount of money that they're asking here por un predicador for a preacher para que venga a predicarle a un grupo de personas. to come preach to a group of people. Que alguien pidió, eso sí me duele. That hurts. Querían que alguien donara cierta cantidad de dinero They wanted somebody to donate a specific amount, y piden cuotas. you know, and they asked for this. Si se va a sentar con el predicador, They'll say, well, if you're going to sit next to that pastor, tiene que darme $10,000 then you need to give me like $10,000. para yo poder ceder un espacio y lo pueda llevar a comer. That way I'll give you a space and, you know, ¿En qué mundo estamos viviendo, hermano? you know, what kind of world are we living in? ¿Qué persona se rebaja a esa situación? That you're lowering yourself to this kind of Nosotros situation. no podemos permitir que esto continúe. We can't let that happen in our church, Que todo es negocio, where it becomes a que todo es business, comercio. it becomes Que, commerce. dice la Biblia, compre la verdad y no la venda. The Bible says to buy the Y truth, don't es sell it. escandaloso lo que uno oye cada And vez. it's scandalous when you begin to hear the type of things that Estamos en happen. una guerra por las almas de la humanidad. We are in a war for the souls of humanity. El Padre Celestial inspiró a Pablo a enseñar en cuanto a cómo podemos sobrevivir con los ataques de Satanás. The Heavenly Father inspired Paul to teach and how you can survive against the attacks of Satan. Esta lección tiene el objetivo de ayudarte a comprender lo que Dios ha proporcionado para protegerte de la maldad del mundo. And this lesson, and this objective, is to help you comprehend how God proportioned to protect you against all of the evil of this world. Evaluar tu preparación espiritual, To evaluate your own spiritual, actuar y hacer un plan para mejorar and, tus and, protecciones espirituales. and to act and make a plan to better your own spiritual protection. Un soldado antes de ir a la guerra o antes de prestar servicio militar, o sea, cuando va a prestar servicio militar, A soldier, when he's going to go into battle or military service, pasan meses de entrenamiento. he goes through months of training. Tiene que aprender a usar las He's armas. got to learn how to use his gun. Tiene que aprender a ser estratégico y aprender estrategias. He's got to learn strategy. Tiene que sujetarse a los generales, a los gobernadores que están bajo él. He needs to subject himself to the generals, the people that are there. Porque si van y le ponen como director de un escuadrón Because if they put him in charge of a squadron y no es honesto, and he's not honest, no le importa la vida de los demás, or he doesn't care about sus anybody else's compañeros life corren or, peligro. or the people that are with him, then his people are at risk. Y nosotros como cristianos, But us as Christians, ya que nos creemos que tenemos todo, we think we have everything we need. y por eso perdemos tantas batallas en la vida. And that's why we lose so El much. hombre no debería morir antes de los 70 años o los 80 años. You know, a man should not die before 70 or 80 years old. Pero como nos hemos dejado
gobernar por las fuerzas del enemigo, But since we've let the enemy kind of rule over us, ingerimos cosas que nuestro cuerpo no necesita, we're ingesting things that we shouldn't. cortamos los días We keep cutting y down our own Satanás se, days, se lleva a muchos and then Satan takes those days away from us porque han perdido las batallas. because we're losing those battles. Ahora decía un hermano esta mañana que no lo pudimos poner en video, You know, brother was sharing something with us. I put this on the video though. pero ver que cuando uno se para con autoridad y toma autoridad y le dice a Satanás que no tiene derecho sobre las cosas que son legales, But when you stand over, you know, against the enemy and say that the enemy doesn't have these legal le dice a rights, Satanás, ella es mi esposa, I told Satan, you know, she's my wife. ella es mi esposa She's my wife, y yo la necesito. and I need her. Tú no tienes autoridad de llevársela. You have no authority. Fuera de su vida ahora. Let go of her. Oh, pastor, yo voy a orar. Oh, Pastor, I'm going to pray. Ni sé por qué voy a orar. But I don't know what I'm going to pray for. But I'm El going to diablo pray. no quiere esa oración. God's not looking for that kind El of diablo tiene que saber que tú tienes autoridad. You know, the devil needs to know you Que have Dios te authority. escucha y que tú das la orden y la orden se cumple. That God listens to you, you give the order, and it will be fulfilled. ¿Cuántas veces Jesús oró por la gente? How many times did Jesus pray for the people? Él nunca oraba por la gente. He never prayed for the people. Sé sano. Be healed. Levántate y anda. Get up. Lázaro, ven fuera. Lazarus, come forth. Les hablaba con autoridad. He spoke to him with authority. ¿Usted cree que el diablo va a obedecernos cuando estamos viviendo mal? Do you think the devil is going to obey you if you're not Cuando living vive right? una vida derrotada. You're living a defeated life? Cuando estás batallando con las creencias que tiene. When you're struggling with the battles that you have? Hay gente que viene a la iglesia y promete y dice cosas There's people that come to church, they promise, they say things, que al final, ¿dónde los ve? but in the end, where are they? El trabajo es más importante. I got work, Los Pastor. compromisos sociales son más importantes. You know, I have these social commitments I need to take Y care of. cuando tienen un problema, sí corren a buscar al pastor a ver cómo el pastor los va a defender. But when a problem shows up, they're like, Pastor, I need some help. Y a veces nos sentimos incómodos porque a veces Dios no responde a nuestras oraciones. And then we feel uncomfortable because God's not responding to your prayer. Porque buscamos a Dios solamente para emergencias. Because we're only using God as a 911 Pablo emergency. nos dice, nos tenemos que vestir de toda vestidura. But Paul tells us we need to dress up in the entire full armor of God. Amén. Amen. Ahora, primero él enseña lo que significa el yelmo de la salvación. First, he talks about what it is to wear Él está mirando al the soldado. helmet of salvation. Está mirando al soldado. He's looking at the soldier, ¿Y por qué trae ese casco? and he's looking at him like, why does he have that helmet on? ¿Por qué los que juegan fútbol americano traen un casco? You know, why is it that people that play American football wear a helmet? ¿Por qué lo usan? Why do they use helmets? ¿Por qué recomiendan que los ciclistas se pongan algo en la cabeza en caso de que se caigan? Why do cyclists wear, you know, protective headgear? Lo primero que tú tienes que proteger es la cabeza. The first thing you got to protect is your head. Porque ¿sabes dónde pelea Satanás? Because do you know where the enemy fights? ¿Sabes dónde el diablo te ataca? You know where the devil attacks you? En la mente. In your mind. Entonces Pablo dice, vestidos de toda la armadura de Dios You got to dress in the full armor of para que God puedas resistir las acechanzas del diablo. to resist the attacks of the devil. Entonces el yelmo de la salvación So that helmet of era la salvation, vestimenta del soldado you know, the way that the soldier dressed, que se ponía that he put on para prevenir que los golpes le llegaran a la cabeza. to protect his head. El yelmo de la salvación es aquel que protege la cabeza, la mente, y es precisamente allí donde el enemigo centra la mayoría de los ataques. The helmet of that helmet of salvation is the one that protects your head, your mind, and it's precisely where the El enemy will diablo attack. va a atacar tu mente. The devil will attack your El mind. diablo va a atacar tu mente con preguntas y con dudas. He's going to ask that with questions, with doubts. Cuando mi esposa tuvo el derrame cerebral, You know, when my wife was bleeding from her head que pierde el movimiento de sus manos and she lost her motor skill, her Sus movement pies, in her uno de sus arm pies. and one of her feet, y que no puede coordinar, and couldn't coordinate es it porque hubo un derrame cerebral because she was bleeding in her brain. y el cuerpo perdió el cerebro perdió su dirección, ¿verdad? Perdió And the brain lost el control. Cuando un cristiano When a Christian no se sabe poner el armamento doesn't del know how to put on soldado, the full armor of God, corre ese riesgo. you have that risk. Proteja su mente. Protect your ¿Cómo mind. la vas a proteger? How are you going to protect it? Satanás va a atacar con preguntas y con dudas, y tú lo que tienes que saber es la respuesta cada vez. You know, Satan's going to attack you with doubts, with questions, and you No gotta te la have the vas a answer. llevar.
You're not going to take her. No la vas a llevar todavía, esta persona todavía tiene ministerio. This person still has a ministry. You cannot take them. Yo recuerdo que el pastor César Castellanos predicó aquí en este púlpito y había recibido 5 balazos. I remember that Pastor Castellanos had preached from this pulpit after receiving Su 5 esposa había gunshots. sobrevivido también de un balazo que le habían dado. His wife had also received a gunshot. Y él dijo una cosa que me llamó la atención. And he said one thing that really got my attention. El hombre de Dios es inmortal hasta que no cumple su ministerio. The man of God is immortal until he finishes his ministry. Le llamaron que un hermano, David Sender, que vive en Fort Worth, They called him, he said, brother, David que Sanders. tiene un programa de la promesa, un programa teatral, un programa donde hacen en vivo la vida de Jesús. They do a live show musical of the life of Jesus. Entonces llegó la llamada y yo contesté y le dije, pastor, So the call came, I took it. Pastor David Sender está en el hospital, tuvo un ataque de corazón Pastor, David Sanders, he's in a hospital, he had a heart attack. y acaban de llamar para que oramos. And they called to say we need to pray. Hermano Pedro, Brother Pedro, llame a la aerolínea, call the airline, compre los boletos buy the tickets. y nos vamos para Fort Worth. We're going to go to Fort Worth. No dijo, voy a orar. He didn't say, we'll pray. No dijo, este hombre es un hombre de Dios y no debe morir. He said, this is a man of God and he's not going to die. Voy a tener que ir hasta allá para orar por él. I'm going to go there. Porque este hombre vale más vivo que muerto. Because he's worth more alive than dead. Y ahí voy yo, And there I am. comprando los boletos, We buy the tickets. llegando al aeropuerto de Fort Worth, We get to the airport in Fort Worth. rentando un carro, We rent a car. manejar hasta el hospital, We drive to the hospital. ahí donde estaba el hombre, There where the man is. y él le puso manos He laid hands on him. y oró por el hombre He prayed for the man, para que Dios le prolongara la vida. for God to prolong his life. Esto es lo que Dios necesita en el ministerio hoy. That's what God needs in No gente today's que esté ministry. condicionada, Not people who are no conditioned, predicadores que sean de pantalla, or preachers who are que just on vendan the su screen. ministerio. That's all they do. ¿Me explico? Are you following me here? ¿Cuántas críticas recibe un hombre de estos? How many times a person like this is criticized? Pero yo sí vi. Yo le dije, si tú no has vivido y no has compartido con ese hombre, If you haven't lived or spent time with this no tienes person, derecho a hablar. I said, you don't have a right to talk. Porque yo he visto otro cuadro muy diferente al que usted tiene. Because, people talk a lot about him, and I was like, De I've actually oídas spent te time with había him. oído, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos lo ven. He's like, I've seen different stuff than what you're talking about. Cuando tú miras When you see that, y cuando tú vives, when you live that, eso cambia la diferencia. that makes all the difference. Regresamos acá Come back to this, con la noticia de que el hombre está bien. that he's still alive to this day. El yelmo de la salvación es aquel que protege la cabeza, la mente, y es precisamente ahí donde el enemigo centra la mayoría de sus ataques. The helmet of salvation is that protects your head, your mind, and that's where the enemy attacks. Allí se libra una batalla constante en nuestros pensamientos, donde debes tener mayor precaución para que no dejarnos contaminar. That's where the battle constantly happens in your thoughts, and you have to hold, the greatest care to not allow yourself to be contaminated by things. Una monja que se convirtió de un testimonio, A monk or a nun, que invitó a un amigo, a un pastor que le estaba hablando. invited a pastor. Era muy joven, muy bonita la muchacha, She was a nun. She was a very beautiful young lady. y le dijo, yo te llamé a solas para hablar contigo, And I called you to talk one-on-one. pero como mujer tú no sientes un atractivo hacia mí. But as a woman, do you feel attracted towards me? Él dijo, claro que sí. He said, well, of course. Los pensamientos vinieron a mi mente The thoughts came to my head y me han atacado a mi mente, and have attacked my mind, pero no los dejé bajar al corazón. but I didn't let them go to my heart. Y ahí los reprendí. And that's where I cast them out. ¿Dónde los tiene que reprender? So where do you have to? En la mente. Para eso es el casco de protección, no con el celo. This is not with jealousy or things that you're fighting stuff here. No porque te pongas celosa vas a controlar las cosas. You're not going to control things with your jealousies. La única manera que va a hacerlo es cuando usted verdaderamente conoce Well, this only it changes when que you tú know tienes un compromiso con Dios that you have a true commitment with y God. que una metida de patas va a acabar con tu ministerio. And that if you put your foot in it, you're going to mess up everything. Por eso es que es importante entender estas So cosas. you have to understand that. Tu mente es el campo de batalla, Your mind is that part where the battle is. donde Satanás y los demonios y el diablo vienen con ataques diarios. That's where the devil attacks you daily. ¿Cuántas veces tú haces suposiciones de cosas que no son reales? How many times you take these presuppositions of things that aren't ¿Cuántas veces real? te dicen cosas, gente contaminada, y tú les crees? People that are contaminated tell you stuff and then you believe that. Esta semana, yo nomás en broma, porque soy bromista, I only jokingly, so I'm una going to share hermana something. trajo un postre delicioso. A sister brought a very nice dessert. Y yo dije, no hombre, no se preocupen, este tiene Splenda, este no tiene azúcar regular. And I told people, hey, don't worry, you guys can eat this. It's made with Splenda. It's not real sugar.
Y un hermano dijo, sí. Oh, brother said, Y okay. él no paraba de And he comer. didn't stop eating. Él me creyó, He believed me. no sabía que yo estaba bromeando. He didn't know I was joking. Y él disfrutó del pastel. He really enjoyed that. Yo no sé qué problema, qué efecto le hizo el azúcar de suero. I don't know how that affected their sugar, but Pero uno tiene que tener cuidado qué es lo que están diciendo, ¿verdad? then I realized I need to be careful of things that you say. Porque a veces no sabemos si es una broma o es que me están... You know, because sometimes you don't know if something's a joke or if it's real. Pero, ay, pastor, eso tiene azúcar. Sí, claro. Oh, pastor, that has sugar. Yeah. Tiene harina, tiene azúcar, claro. It's made with flour. Cuídate nomás. Yo sabía que tenía azúcar, yo sabía que se miraba atractivo, I knew it looked good, pero le entré y comí un poquito. but I ate a little bit. Pero uno a veces se cree lo que le dicen. But you know, but as people, we always believe what people tell ¿Sí us, o no? right? Y depende de quién se lo diga. And then depending who is it that tells it to you, Asegúrate de la que lo hizo. be sure, ask the person who made it. Hermana, ¿con qué azúcar hizo el pastel? What kind of sugar did you make the cake? Azúcar regular, azúcar morena. Oh, brown No, sugar. le eché piloncillo. Bueno, está bien. Oh, okay. Yo tengo que medirme, ¿no? Then I got to, limit Pero myself, ve a la right? fuente y preguntas. But, go to the source. Yo no quise porque yo quería comer un pedacito. I wanted to try some, so I wasn't trying to get all the Quería que mi details here. conciencia se sintiera feliz. I wanted them to enjoy that they made that. Pero esas son cosas que uno tiene que aprender. But these are things you have to learn. Que el enemigo va a atacar tu mente. The enemy's going to attack your mind. Y la va a atacar con preguntas. He's going to attack you with Y la va a questions atacar con dudas. and doubts. Por eso es tan necesario el yelmo. That's why it's important to have that helmet on. Eso es lo que está Pablo diciendo. That's what Paul's saying here. Tienes que proteger tu cabeza. To protect your head. Tienes que saber que tu cabeza tiene que estar protegida. That your mind has to be fixed. It has to be Ese protected. es el yelmo y la protección divina que tú tienes. That's that divine helmet of your protection. Dios ha puesto una cobertura sobre ti. God's put a covering on you. Proteja tu cabeza. Protect your head. No deje que los pensamientos destruyan tu vida. Don't let the enemies destroy Si your llegan mind. a tu mente, destruyelos ahí Because if they get to your mind, y stop no it there. deje que camine por otro lado. And don't let it go any further. Ahora viene el escudo de la fe. Now we have the shield of faith. ¿Para qué es el escudo de la fe? What's a shield of faith for? La fe en Jesucristo es como un escudo de protección. Your faith in Jesus Christ Es is la like a shield of protection. confianza que yo tengo It's the trust that I en have el Señor Jesucristo. in the Lord Jesus. Es que yo verdaderamente creo en lo que Él dice, en lo que Él hace. Because I believe in what he says and what he does. Pastor, pero como yo le creo a usted, But Pastor, since I believe in, pues yo me lo comí. I ate it. Pues sí, ¿verdad? Right? Pero si yo no sabía que yo estaba bromeando, But they didn't realize I was joking. pues yo me lo comí. But I already ate it, Pastor. ¿Cuántas veces el enemigo nos ataca con preguntas? How many times does the enemy Con attack dudas. us with doubts and questions? Pero como tú estás bien parado en el pensamiento, But you're really stuck on that. tú sabes dónde pelear las batallas You know where to fight that battle. y no dejar ser destruido por esos pensamientos, And not allow yourself to be destroyed by that. porque todo comienza con un pensamiento en tu mente. Because everything begins Los with a simple demonios thought in llegan your a tu head. mente y te dicen algo, Demonic forces come to your mind and tell you one y tú thing. dejas engordar ese pensamiento. And then you let that thought grow. Me decía un hermano, ¿cómo puedo quitarme este pensamiento de inmoral que llega a mi pensamiento todos los And días? sister goes, oh, how do I get rid of this immoral thought that keeps penetrating my mind? Especialmente a cierta mujer que llega a mi mente cada momento y no la puedo borrar. There's this woman that keeps coming to mind and I just can't take this thought away. Y le dije, ora por ella. And I told her, pray for her. Todo el momento que el enemigo traiga a tu mente esa persona, Every time the enemy brings that person to your ora mind, por ella. pray for them. Y es como puede conquistar. That's how you will conquer. Porque entonces el enemigo dice, no, porque la traigo si me estás orando por ella, porque se convierta. The enemy will say, well, why are you bringing that thought? Because every time he's praying for Y es como te pensemos al enemigo, it. And that's how you conquer the enemy. cambiando nuestra receta, You got to change their way of fighting. volteándole la arepa, como dicen en Colombia, You got to change the enemy. cambiando su manera de hacer las cosas. You got to change your way of preparing. Ahora, la fe en Jesucristo es como un escudo de protección. So your faith in Christ is like a shield of Mi protection. fe está basada o está centrada o está enfrascada o está puesta en el autor y consumador de la fe. My faith is put in Him who Mi provides that. confianza que está puesta en el Señor. My trust is in the Lord. A un niño le preguntaron They asked the kid, y él dice, ¿qué es recibir a Cristo? what does it mean to receive? Es abrirle su corazón, It's opening your heart, abrir la puerta del corazón, opening the door of your heart, dejando que se meta ahí, let Him come inside, es cerrar la puerta close the door, y ponerle llave and then lock it, y perder la llave. and then lose the key. Un niño dijo eso. A small child made that comparison.
Cuando tú tienes al Señor centrado en tu corazón, So when you have the Lord centered in your heart, nada te puede separar del amor de Dios. nothing can separate you then from the love of Tribulación, God. angustia, persecución, peligro o espada. Tribulation, anguish, Nada nos nothing. podrá separar del amor de Dios. Nothing will separate you from the love of Cuando God. creemos en Jesús y tratamos de ser como Él, podemos tomar buenas decisiones aunque las cosas sean difíciles. When we believe in Jesus and we work to be like Him, we can take good decisions even though things may be difficult. Yo me quedé esos 12 días en el hospital. So I was at the hospital for 12 days. Dijo, no me voy a quejar. I'm not going to complain. Es mi esposa, She's my wife. yo la tengo que cuidar I need to be here to take care of her. y no la voy a descuidar ni un momento. And I'm not going to let go. En un momento dije, me voy a ir a una reunión. In one moment I said, I'm going to go to a meeting. Inmediatamente comenzó un ataque de pánico en ella. And immediately she suffered a panic attack. Y vino el doctor The doctor came, y dijo después que era un ataque de pánico. that it was a panic attack. Yo sabía que era un ataque demoníaco. And I knew that was demonic. Entonces, no me voy, I'm not going to go anywhere. porque yo soy el soldado que estoy protegiendo. I'm supposed to be here to protect. Soy el centinela. Estoy protegiéndola hasta que salga de esta crisis. I'm protecting until she leaves this moment. Y por eso no me moví a ningún momento. So that's why I didn't leave. Eso es muy importante, hermanos. It's important, brothers. Cuando tú pierdes una batalla porque el sueño te vence y te vas a dormir a la casa. When you lose a battle, you get tired and you go home. You're Ella estuvo en exhausted. cuidado intensivo por varios días. She was in intensive care for many days. Ahí no te dejan dormir, ahí no había ni baño para ir a una taza de baño, ni un shower para uno darse un baño. There was no bathroom in this room. Son puras máquinas y puro cuarto donde está solamente ella. It's just a lot of machines. Pero te dejan sentar ahí, quedarse ahí. But they let you sit there. Y nos movieron a otro cuarto que qué tristeza después. And they moved us to another room. No se podía usar el baño ahí. Couldn't even use that bathroom. Nomás tenía un toilet, un baño, un toilet It had a little toilet debajo de un zinc. that was under a sink. Y si uno lo abría y se sentaba ahí, las enfermeras entraban cada ratito. And if you tried to use that, the nurses come in every little bit. Mucho menos hace un shower. Much less a Tienes shower. que estar eso el soldado. You gotta be there Hasta ver que se levantó, until she got up. ver que está bien Say she's good. y hacer lo que Dios te manda hacer. And do what God sent you to do. Perdemos muchas batallas We lose many battles porque no sabemos pelear. because we don't know how to fight. Porque queremos defendernos siempre y no atacamos. Because we want to defend and we don't know how to fight. Satanás, dice la Biblia, resistir al diablo y huirá de The vosotros. Bible says resist the devil and he will ¿Cómo flee. se resiste? How do you resist? Teniendo protección, Having protection. teniendo tu mente protegida. Having your mind A protected. mí cualquier cucaracha no me va a entrar a la mente. I'm not going to let any dirty roach there get in my Cualquier mind. comentario no me vas a dejar vencer. I'm not going to let anything make Y me luego conquer. tengo el escudo de la fe. Because I have that shield of faith. ¿Cuál es la definición de la fe? So what then is the Para definition? entender por qué la fe es tan importante, To understand why faith is so important, primero debes saber su significado. we need to know its significance. En Hebreos dice, el autor de Hebreos dice, se describe la fe como la realización de algo que no podemos ver. The author of Hebrews describes faith as a realization of something that you cannot see. ¿Sabes qué? Desde el momento que ella pasó por la experiencia de ese ataque, de ese derrame, From the moment she went through that experience there, después de que oré, after I prayed, después de que vi que el Señor hizo el milagro, the Lord did the miracle. me dio una seguridad tan tremenda, I had an assurance, tremenda, a great assurance, una paz, a certainty, a peace y yo sabía que, que la respuesta ya se había dado. that I knew that the answer could give. Entonces tú andas con esa confianza, So you're there with that trust porque dentro de ti está alguien because someone is inside you que dice todo está bien, that says everything is okay. no te tienes por qué preocupar. Don't worry. Si yo estoy contigo, If I'm with you, ¿quién contra ti? who against you? Yo soy tu guardador, I am that who keeps yo you. soy tu protector, I am your protector. yo soy tu mano derecha. I am your right hand. Esto es maravilloso, tener a un ser que está contigo. This is marvelous to have that being with you. Yo me sentiría orgulloso tener un pastor que le crea a Dios. I'd be proud to have a pastor that believes God, right? Amén. Amen. Porque hay muchos pastores que llegan como a la semana después de que el enfermo está allá en el hospital. They show up to the hospital, a week later. Oh, the person was sick for a week already? Hay ocasiones que no puedo ir, There's times I can't go. pero inmediatamente ahí donde estoy me pongo a orar But wherever I am, I begin to pray. y hago la oración que necesito hacer por esa And persona. I pray for that person that I need to. Y es lo que tenemos que aprender. And that's what we have to learn. Pues es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
You know, faith is that assurance of what you can hope for, the conviction of what you cannot see. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Because through it, the ancient ones had a great witness and Hebreos testimony. 11, 1, 2. It's in Hebrews 11:1 and 2. Entonces fe es la certeza de que usted sabe, que usted sabe, que usted sabe que todo va a estar bien. Faith is then is the certainty that you know that you know. Si tú andas desesperado y preocupado y angustiado y que no sabes, If you're desperate and you're moving around, you don't know what's going on. yo no sé dónde está tu fe. I don't know where your faith Yo no is. sé quién es tu Dios. I don't know who your God is. Porque el mío te da confianza y te da seguridad. Because mine gives you trust. Sí. Amén. Amen. ¿Cómo te sientes? How do you feel? Saber que el Dios que nosotros tenemos es un Dios de milagros. To know that the God that we serve is a Aquí God of tenemos miracles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas Here we may have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 people que han pasado por situaciones adversas en este mes, en este año. that el have año gone through pasado. very adverse situations this month or this year. Pero están cojos, Right? están mancos, But how are les they? falta un órgano de su cuerpo. Do they need an organ? Are they okay? Do they Como lose a dice, leg? Dice Pablo, aunque derribados, no destruidos. And as Paul says, you know, they may have been Aunque el knocked down, enemigo but they nos get back up. doblegó, nos paramos y le decimos, aquí estamos. You know, where we've been knocked down, but we get up and say, look, I am still here. Todavía no logro entender lo que pasó con Fernando y Irene, I still don't understand, you know, what happened with Fernando and Ida. que decían que tenían sus piernas quebradas y que no podían caminar y que tenían que hacer That they said everything was broken and they needed to do this, that, and the other. pero hacer lo correcto. But to do this, Llegar al momento en que me llaman y estar presente ahí, to arrive at that exact moment, pedir la to be- autorización, quién está manejando este accidente. to ask, you know, who's doing it, who's Dijo, handling el this. sheriff soy yo. The sheriff said to me, Usted me permite orar por estas personas, soy su pastor. will you let me pray for them as their pastor? Yo fui a la autoridad que estaba abajo. Whoever was the authority at that place, I asked them. ¿Me explico? Does that make sense to Yo you? no fui a meter las narices y dije, yo soy el pastor. I didn't just jump in and say, hey, Yo I'm no the voy a pastor. invadir la autoridad de nadie. I'm not there to invade anyone's Me authority. dijeron, sí, antes de que venga el helicóptero, usted puede ir, yo te llevo para que ore por ellos. And he said, yeah, sure, before the helicopter comes, go. You can go and I'll lead you there myself so you can pray for them. Y yo recuerdo la oración que hice por ellos And I remember the prayer y me las lágrimas que derramé por ellos. and the tears that we shed for them. No sé si a ellos se les olvida, pero yo sí las derramé. I don't know if they remember them. Porque yo le dije, Señor, ellos no se pueden ir. I said, Lord, these people Y can't, mucho menos quedar lastimados. they can't be hurt. Sus pies los necesitan, You know, he needs them. sus brazos los He needs necesitan his legs, he needs his arms, Lord, para hacer lo que tú les has encomendado. to do what you've given them to No do. es aceptable esta situación. This situation is not acceptable. Eso es, hermano. That's what it is, brothers. Usted tiene que revestirse de la armadura de Dios You gotta put on the full armor of God para poder resistir al enemigo. to resist the devil. Ahora estamos hablando del cinturón de la seguridad, Then we talk about the belt of truth. el cinturón de la verdad. The belt of Es un truth. ceñidor It seals it up. que se usa para proteger el cuerpo del soldado. It's used to protect the body of the soldier. La verdad nos protege. Truth protects us. El evangelio es verdadero The gospel is y truth. vivir en el evangelio nos hace fuerte. And when you live in that Se gospel, llama el you're cinto strong. de la verdad, And it's that belt el of truth. cinturón de la verdad, el que se ponía el soldado y le bajaban esas cosas ahí. You know, and it had that thing that actually protected the front of them. Yo tengo un problema porque hoy los cinturones de seguridad que tengo no me están funcionando bien. And I got a problem because the belts of security that I'm wearing don't seem to be working like Como they estoy used to. bajando de peso, los pantalones se me están cayendo cada rato. And I'm losing weight, so these pants don't like to hold up like they Voy a used to. tener que conseguir un cinturón de estos. I'm going to have to get one of these type of belts here to see if they'll hold them up. Pero dice que el cinturón, protección contra las mentiras del enemigo. Protection against the lies of the enemy. El cinturón protege. It protects. Uno se asegura cuando va en un carro o en un avión de ponerse el cinturón de seguridad. You know, when you get in a car, you put on a seatbelt. ¿Para qué se lo pone? Why do you put on a seatbelt? Porque si se accidenta no salgan volando. So that if there's an accident, you don't go flying out the windshield. Que cuando uno tiene el cinturón de la verdad, So when you have that belt of truth, ¿quién te va a mover? who's going to move you? ¿Tú crees que el Señor es el Dios verdadero? Do you think it's the true God? Que entiendan que nosotros tenemos al Dios verdadero, a Jesucristo quien has enviado. You need to say that we have Christ who has Que been te sent. conozcan a ti, el único Dios verdadero. That they know you, the one true God. Tú tienes que tenerlo centrado en tu mente, en tu corazón. You need to have that in your heart and Esta in your verdad mind. nadie se la va a quitar de su corazón. No one will take that from your heart. Nadie te va a derrumbar No one will knock you down porque tienes el cinto bien puesto. because you have it put on well. Cuando llega uno como vendedor, llega a una casa para vender algún producto You know, like a door-to-door salesman selling a product. y siempre me entrenaron diciendo, They'd always train me to say, cuando llega saluda y mira a las personas, la pareja, when you go there and you see the couple, y mira a ver de los dos que lleva los pantalones.
and see which one is wearing pants. Porque el que lleva los pantalones es el que toma las decisiones en ese negocio. Because whoever's wearing pants is the one who will make that Pero decision. no está hablando de los pantalones físicamente, But they're not talking about physical sino la pants. persona que es autoritaria dentro del matrimonio. They're saying, well, who's the one that's taking control of this relationship? Entonces uno va hablando y la persona que más habla, y que más pregunta, y que más hace esto, y que más aquello, And because as you're talking, one person will respond more than another. dirige hacia esa porque es la que toma la decisión final. Direct your answers to that person. Y uno sabe vender. And then you know how to sell. Yo sé vender I know how to sell. y yo sé cómo dirigirme. And I know how to direct myself in selling. Pero cuando uno tiene el evangelio de la verdad, nadie te va a vender otra mentira. But when you have that gospel of truth, Yo nobody can estoy sell you a puesto, lie. mis cinturones están puestos. Diga, mi cinturón está puesto. Tell them, you know, my belt is on. Es el cinturón de la verdad. The belt Y of aquí truth, nadie me righteousness. mueve. No one can move me. No me mueve absolutamente nada. No one can move me. Estoy parado, estoy firme y estoy puesto con mi casco, con I got mi my escudo de helmet on, protección I y got my con mi shield. cinturón. And I got a belt on. Mis pantalones los traigo bien puestos And my pants on very well. porque es el cinturón de la verdad. Because it's the belt of truth. ¿Lo había visto así alguna vez? You ever looked at it that way? No, ¿verdad? La verdad es uno de los elementos que forman la armadura del soldado y que se convierte en una cualidad cuando el cristiano la porta. You know, and the truth is one of those elements that forms, you know, that part of that armor of the soldier. And it converts itself in that thing that will help protect El you. versículo 14 afirma In verse 14, it affirms que debemos estar ceñidos con la verdad. that we have to be wrapped up in that truth. En Isaías 11:5 dice, habla de Jesús y dice, lleva la justicia, la verdad como un cinturón. Isaiah 11:5 so that Jesus takes that justice and truth like a belt, Profetizando de la venida de Él. prophesying about the life. of Hablaba Christ de to come. Jesús y dice, Él lleva la justicia He has justice with y him. la verdad como cinturón. That Jesus is that justice and truth. Entonces, si tú tienes a Jesús en tu corazón y tienes el cinto de la verdad, So you have Jesus in your heart, you have that belt of truth on. ¿qué mentiras anda buscando? What lies are going to find you, ¿Verdad? right? No, Yo estoy puesto, estoy parado, estoy firme, because I'm firmly standing. porque el Dios que yo tengo es Because the God that I poderoso have para todo. is powerful. Ahora vamos a hablar de la coraza. We're going to talk about the breastplate. Y les pongo fotos porque los niños así aprenden más. And I'm putting pictures up here so you guys can have a little more visual learning experience like children. Bueno, no are diga. involved. Amén, sí, Señor. Esta es la coraza de justicia. You know, this is the breastplate of righteousness. Y aquí vas a enseñarnos que esta coraza estaba hecha de hierro, That this breastplate was made of de steel, cuero, of leather, de tela, of cloth, y era para proteger. and it was to protect. El corazón de la rectitud. You know, and it's that breastplate of La righteousness. coraza protege el corazón. This protects your heart. Un soldado, si lo iban a meter la espada y tenía puesta su coraza, If they were going to try to put a sword into that soldier, no le entraba la espada. it wouldn't come in here Ellos tenían que buscar lugares donde lo pudieran matar, porque aquí no le podían because cortar. they couldn't hit him here. They, Mucho had- menos por atrás le podían escuchar un Okay. pulmón o... they couldn't get their back either. La coraza protege el corazón. You know, that breastplate protects the heart. Cuando vamos a Dios con todo el corazón When we love Jesus with all of y our heart, procuramos guardar sus mandamientos, and we keep His commandments, cuando hacemos lo correcto somos bendecidos. when we do the correct, we are blessed. Así que el enemigo, So the si enemy, tú sabes que tú traes tu coraza puesta, when he knows that you have that breastplate on, no te va a derrumbar. he will not knock you down. A mí me debía haber llevado el COVID. You know, COVID should have taken my life. ¿Qué porque tenía la presión alta? I had high blood pressure. ¿Qué porque tenía diabetes? I had diabetes, ¿Qué porque tenía azúcar? Bueno, sugar, y que pues ya la edad, and I'm older. este está listo para irse. This one is ready to go. Y yo la vi, And I lived it. la verdad que la vi mal. I saw my situation Un not mes good. terrible, Terrible month, sin energía total, without any energy, un agotamiento, lo peor. exhausted. Perdí 15 libras I lost 15 pounds. y me sentí verdaderamente que no podía más. And I felt I couldn't do anything else. Hasta que el Señor me dijo, So the Lord told me, no, no es tiempo. it's not time. Todavía tengo obra para ti. I still have work for you. Su tiempo no ha llegado. Your time has not come yet. Entonces le dije, Señor, entonces ya, I said, okay, Lord, párale aquí. then stop it here. Me paré y le dije a Satanás, ¿sabes qué? Lo que traías para mí no le funcionó. And I told the devil, you know, what you had for me didn't work. Búscate otra receta porque esta que me trajo no le trabajo. Look for something else because this didn't work for you, brother. Yo me levanto I get up y camino y voy a hacer lo que todavía me falta por hacer. and I go and do what I still need to do. Y esa es la coraza que tú tienes, hermano, que te That's protege. the breastplate you have that protects you. Cuando el Señor te da esa palabra dentro de ti,
When the Lord gives you that y protege tu corazón, and He protects your heart, nada te puede derrumbar. nothing can knock you Hoy down. día probablemente no conozcas a nadie que lleve una coraza, You know, today you may not see anybody wearing a breastplate, pero es probable que haya visto chalecos antibalas. but you may have seen bulletproof vests. La coraza, se menciona, Pablo protegía el corazón de un guerrero de la misma manera que un chaleco de antibalas. You know, this breastplate is very similar to what a bulletproof vest would be. Protege a los soldados de otros oficiales de la ley. Perdón. Protege a los soldados y a otros oficiales de la ley hoy día. Pero ¿qué significa exactamente estar protegido por la justicia? ¿Poder ser justos por nuestros propios esfuerzos? And so these bulletproof vests, you know, they protect a lot of our law officers today, but what's exactly its meaning, you know? Is it something where the just can be protected by its own strength? ¿Podemos ser justos por nuestra propia esfuerzo? No. You know, can we be just then in our La own? Biblia dice, justificados pues para con Dios. ¿Cómo dice el versículo? Justificados pues por la fe. The Bible says that you have to be justified by faith, Tenemos paz para con Dios because in that way, then you have peace with God, por medio de nuestro Señor Jesucristo. which can only come through our Lord Jesus Christ. La Biblia nos llama a nosotros justos, The Bible calls us just, porque una vez que nosotros aceptamos el sacrificio y nos sometimos a ese sacrificio, because once we accept that sacrifice, Él nos hizo justos. He made us just. Y por eso dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. And that's why it says that Y justified, esa then es you la have peace with God. justicia que tú tienes que tener. And that's the things that you have to have. Que la deuda que tenía Cristo ya la pagó. That the debt that Christ paid, Satanás It's va a been tratar paid. de recordarte el pasado, Satan will try to remind you of your past, pero tú recuérdales el futuro. but you need to remind him of his Y future, recuérdale que tú has sido llamado, has sido justificado por el Señor. that you've been justified by God. La respuesta de la Biblia es rotunda. No, la palabra de Dios nos deja claro, nadie se justifica a sí mismo, And the Bible is very clear that no one can justify themselves, pero Dios ya nos justificó. because God Es un already hecho justified pasado you. cuando Él murió en la cruz. This happened when he died on that cross. Por eso yo tengo que vivir diariamente. That's why I have to live daily. Él murió, He died, pero yo estoy muriendo cada día, but I am dying and crucifying my flesh daily, porque yo necesito vivir para Él. because I need to live for him. ¿Por qué San Pablo considera que la justicia es como una coraza que nos protege de la batalla espiritual? So why does Paul look at this breastplate as a thing that protects us in a spiritual battle? La coraza en la armadura romana estaba hecha de bronce, cubría el pectoral y la espalda. You know, the breastplate back in the Roman times actually was made of bronze, and it covered your pectorals in front and your back. Teniendo como principal función el proteger los órganos vitales del combatiente. And it protected the vital organs of the back. Vale decir los pulmones, el estómago, el hígado y sobre todo el corazón. And it's protected, you know, their lungs, their stomach, you know, everything all through their heart. Por otro lado, cuando San Pablo nos habla de la justicia, So when Paul talks to us about justice, no lo hace en el sentido de administrar justicia. he does it in the feeling of administrating justice. Perdón, no lo hace en el sentido de administrar justicia, He's not talking about administering justice, sino más bien de vivir buscando hacer aquello que le agrada a Dios. but living in a way that pleases God. Porque dice la Biblia, más el justo por la fe vivirá. That the just will live by faith. Entonces tú tienes que ser justo, So you have to be just, practicar la justicia, practice the y justice, esa es la coraza que te protege. and that's your breastplate. No es una creencia, It's not just a belief. es algo que tú ya lo tienes dentro de ti. It's something that you have. Saber que ya tu pecado fue perdonado, That your sin was forgiven. que ya fuiste justificado de la pena máxima, That you've been spared of que the no hay great punishment ninguna of death. condenación para el que está en Cristo Jesús, So there's no condemnation for those in Christ. y que tú eres justo por la gracia de Dios. And that you are just Esa through es the la grace of coraza God. que tú tienes dentro de ti. That's Esa what you have. seguridad That de lo que assurance. ya se hizo en la cruz. That was done on the cross. Y ahora vamos a hablar de las botas. And now let's talk about the boots. ¿Para qué usamos las botas? Why do we use boots? Yo recuerdo que yo vivía en la selva con los indios. Remember, I lived in the jungle with the natives, Mis botas llegaban hasta acá and my boots were up to my knees, y eran de cuero, digo de rubber, de caucho, and they were like a rubber boot, pero te protegía de las serpientes, but they protected you from snake bites. te protegía de espinos, They protected you from different de prickly diferentes things. cosas te protegía la bota. A lot of things. Y Pablo está viendo al soldado, So Paul's looking at the soldier. dice el calzado de la preparación de la paz. You know, the shoe we're here, El preparation for calzado peace. protege los pies. You know, he's like the boots protect the feet. Tratamos de seguir los pasos de Jesucristo para poder vivir con Él algún día. You know, we're trying to follow the steps of Jesus Esto es lo que Christ significa to live like him one el day. calzado.
That's what the boots represent. Seguir las pisadas del maestro. Following the steps of our teacher. Y les voy a decir por qué tú no necesitas ponerse botas. And I'm going to tell you why. Porque con tus guaraches que andan no vas a apachurrar lo que viene aquí enseguida. Because if you're wearing sandals, you're not going to be able to make it through with that. Dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes. You know, and he says, and I give you the power over Y anda serpents. con la chancla haciendo así a la serpiente. Imagine if you're there in sandals trying to step on a serpent. Hermanas, imagínate usted con una chanclita y así como las usas, tomas con tres pelitos ahí, tres hilitos ahí. Imagine you're there with like little sandals, you know, and you're there Y trying to, sale un viborón and you see a big snake, y tú la vas a matar and you're trying to kill it con esa chanclita ahí. with little sandals. ¿Lo vas a lograr? Are you going to be able to kill a snake with your little sandals? He aquí os doy potestad de hollar serpientes You know, I give you strength over serpents y escorpiones and scorpions, y sobre toda fuerza del enemigo. and over all strength of Y the nada enemy, os dañará. and nothing will hurt you. Pero no os regocijéis de los espíritus que os sujetan, But do not rejoice in the spirits sino that, regocijaos hold que them back. vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. but rejoice that your name is written in the book of life. Imagínate. Imagine. Entienda para qué es el calzado. So understand what the shoes are for. Para hollar serpientes. To step on serpents. Tú me heriste en el calcañón, pero yo te heriré en la cabeza. You strike my heel, but I will strike your head. Tú tienes el poder. You have power. ¿Y sabes por qué son interesantes tener botas? You know why it's interesting to have boots? Porque es para caminar, Because they're to walk. para evitar infecciones o evitar Avoid cualquier infections. cosa que haya en el camino, Or anything on the path. el lodo, lo Mud, que sea. whatever. Tal como los zapatos nos permiten caminar sobre terreno pedregoso, sin temor, You can walk over rocky paths without fear. la preparación del Evangelio de paz nos permite enfrentar las pruebas, tribulaciones más dolorosas en la vida sin temor. You know, the preparation of the gospel allows us to confront the tests and tribulations of most people in our life without fear. Caminamos confiados. We walk in trust. Tenemos el calzado del Evangelio. We have the shoes. of the Sabiendo gospel. que no nos espera, sabiendo que lo que nos espera es muy superior a cualquier sufrimiento que podamos pasar en el mundo. To know that what awaits us is greater than any suffering we can have in this world. Pablo nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. Because Paul says that the afflictions that I have in this time are not even comparable to the glory that shall come and that will Amen. manifest. El calzado de la paz proporciona un fundamento firme. You know, the boots of this peace, they proportion a fundamental Tú that's sabes firm. dónde está parado, You know where your foundation is. tu ministerio dónde está fundado, Your ministry, where is it found? dónde pones los pies tú. Where do you put your feet? What do you stand on? Hay gente que no se establece en ningún lugar. There's people who don't stabilize anywhere. Dice, plantados en la casa de Jehová, el justo florecerá. The Bible says, planted in the house of the Lord, the just will Pero flourish. usted los mira plantados aquí mientras les dejan hacer algo, But you guys will be here in an interview while they let you do something. mientras le dejan tocar su juguetito, You know, they let you play your toy there. pero si no los dejan tocar su juguetito, But if you can't play your toy, me voy para donde me escuchen. I'm going to go wherever they'll listen to me. Usted le molesta a su hijo, le compra un tamborcito en la casa You know, like a little kid where you buy them a little drum set at the house, y tú no quieres que le haga ruido. but you don't want them to make noise. No me hagas ruido aquí, vete para allá. Go over there. Pues así son los hermanos de la iglesia. Sometimes brothers in the church can be like that. Imagínate papás que le compran el ruidito al niño. Imagine parents Le that buy compran una their kids corneta al chavalito y ya está. this. They buy them like a little trumpet thing and they go, ¡Vete para allá, vete para allá! go over there. Pero tú le compraste el juguete But you bought it for them. y ahora quiere que no esté ahí presente. And now you don't want them to play with it Y around. los niños que les encanta donde está el papá hacerle ruido. And the children love making noise wherever the dad is. ¿Sí o no? Right? Ahora imagínense, en la iglesia es igual. The church is like that. Si sabemos algún talento, tenemos algo, queremos que todos nos lo escuchen. And if we have a talent or something, we want Y si no everybody nos to hear. escuchan, nos herimos, nos sentimos y nos vamos. And if they don't listen to us, then we get hurt and we leave. ¿Qué clase de cristianos tenemos en la iglesia hoy? What kind of Christians do we have in the church today? ¿Qué clase de personas comprometidas están? What kind of commitments do we have today? El sueño los domina, You know, they're tired, el cansancio los pone a descansar. exhausted. ¿Pero qué? But what? ¿El pastor no tiene las mismas situaciones? A pastor doesn't go through the same stuff we do. A veces yo me levanto más temprano que ustedes el domingo. Sometimes I wake up a lot earlier than you guys do, on Sundays especially. Hoy a las 6 desperté. Today I was up at 6. Tenía personas que tenía que hacerle desayuno a las 7 I had to make breakfast for people at 7 porque se iban a ir. because they were leaving.
Y lo hice. And I did it. Me acosté temprano. I got to bed early. No, tarde. No, I got to bed late last night. Pero no estaba viendo películas cualquiera. But we weren't just watching any films. Estaba viendo una película que dije, ¿sabes qué? Si estos hermanos están llorando con esa película, sería bueno ponérsela a los hermanos de la iglesia para que se den una chillada. And I noticed that the film that we played for them, that if the brothers there were crying, then I need to play it for the brothers in the church too. Porque ellos necesitan de alguna manera quebrarse y ver que Dios es real, ¿verdad? Sometimes you need to have that breakdown to realize how real God is. Ahora bien, Okay, nos but falta el último We need the last elemento. La espada del Espíritu. the sword of the Spirit. La espada del Espíritu la espada ayuda a luchar contra el mal. It helps you fight against evil. El Espíritu nos ayuda cuando nos enfrentamos con cosas malas y difíciles. The Spirit helps you to confront the things are difficult. or Escuchar evil. al Espíritu y mantenernos al salvo. Listening to the Spirit is what helps us stay La safe. espada del Espíritu es el arma más poderosa que tiene el cristiano. It's the most powerful weapon that a Christian has. Si la Pablo está reflejándose que la espada del Espíritu es la espada del Espíritu, es el Espíritu, la espada del Espíritu es el Espíritu. You know, the sword of the Spirit is the Spirit. Jesucristo decía, si yo por el Espíritu, si yo por la espada de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente he llegado a vosotros el reino de Dios. Jesus Christ said, if I cast out demons by the Spirit, the sword of the Spirit, if I cast them out, surely the kingdom of God is Si come. por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. If I cast out demonic forces by the Spirit of God, then surely the kingdom of God has come. ¿Qué es lo que está hablando? What's he talking about? La Biblia se describe como la espada del Espíritu. Sí. The Bible describes, the sword of the Spirit. Un arma viva, activa que usa para luchar contra el pecado y ayudarnos a acercarnos más a Dios. It's a living tool, and it's active, and it helps you fight against Así sin es and como helps you get closer to God. Así es como podemos equiparnos para la batalla espiritual que enfrentamos cada día. And this is how you're able to equip yourself for those spiritual battles that No you es- fight every day. No es con espada, ni es, como dice la Biblia, no es con ejército, It's not. ni con espada, ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. And the Bible says, it's not just with an army or with a El sword, but with His Holy cristiano que Spirit. no sabe usar lo que tiene, A Christian that doesn't know how to use what he pierde las has, batallas. he's going to lose the Cuando el battles. Espíritu Santo está dentro de ti When God's Spirit is in you, y tú usas esa arma para defenderse and you use that tool to fight y para protegerse, and to protect yourself, es como tú vas a conquistar las batallas. that's how you're going to conquer those battles. Cuando leemos que la espada del Espíritu es mismo Espíritu, When we realize that the sword is the Spirit, la frase la espada del Espíritu se menciona solo una vez en la Escritura, we see the word sword of the Spirit only once. en Efesios 6:17. That's in Ephesians 6:17. La espada es parte de la armadura espiritual que Pablo exhorta a los cristianos a usar, The sword is the spiritual warfare that Paul asked them to use con el fin de que nos preparemos para luchar eficazmente contra el maligno. to fight against the evil one. La espada es un arma tanto ofensiva como defensiva, And a sword is not just an offensive weapon, but also a defensive one. usando para protegerse uno mismo del daño y para atacar al enemigo y vencerlo. Because if you protect yourself with it, and then you can also attack the Para un enemy. soldado era necesario recibir una rígida formación sobre el uso adecuado de la espada a fin de obtener al máximo beneficio. A soldier, they had to get necessary rigid training to learn how to use that sword. A través de los años, Through the years, Dios me fue enseñando cómo se debía de entender esto. God has been teaching me how to use this. Cuando era estudiante del seminario, When I was in the seminary, se estudiaba la doctrina del Espíritu Santo. we studied the doctrine of the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo era una doctrina. The Holy Spirit was a doctrine. Y uno se entendía que Él no hacía los milagros que hacía en el Antiguo Testamento. And we were told that the Holy Spirit doesn't do the same O que no miracles hacía los anymore. milagros como cuando Jesús los hacía. He didn't do them in the Old Testament like that. He doesn't do what he did back Eso then. era para un tiempo pasado. All those miracles in the Old Testament, Pero New sí nos Testament, was enseñaban back then. sí nos enseñaban la doctrina del Espíritu Santo. But we learned the doctrine of the Holy Spirit. Pero el Espíritu Santo no es una doctrina. The Holy Spirit is not a doctrine. El Espíritu Santo es la espada de dos filos The Holy Spirit is a sword of two edges. que nos dice la Biblia, The Bible tells us que es como una espada de dos filos. that it's like a two-edged sword. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Because the Word of God is life and effective. Y es más cortante que toda espada de dos filos And that can cut better than any sword of que two-edged sword. penetra hasta partir el alma That can penetrate even into your soul.
y el espíritu and spirit, y las coyunturas and into your most y los sides, tuétanos and into your most y inner discierne los sides. pensamientos It discerns your y thoughts las intenciones del corazón. and the intentions of your heart. Me tengo que adelantar porque el tiempo se fue. You know, I had to go a little forward. 'Cause time- Pero eso es la palabra de Dios. Ese es cuando That's tú God's tienes la word. palabra registrada en tu mente. when you have God's La word, in your palabra heart, usted debe de escucharla. you should listen to the word. ¿Es qué? You should what? Escucharla. Listen to it. La palabra usted la debe Then you should also what? leer, Read it. escuchar, Listen. leer. Read. No con nomás cuando viene a la iglesia. Not just when you come to church. Usted tiene que estudiar la palabra de You got to Dios. study the word of God. Es memorizar la palabra de Dios. Memorize the word of God. Meditar en la palabra de Dios Meditate on the word of God y aplicar la palabra de Dios. and apply that word of God. Cuando tú tienes estos 5 en tu mano, When you have those 5 things, es cuando le puedes hacer frente al enemigo. that's when you can attack. Cierra la mano con estas 5 cosas Close your hand with that y dale un trancazo al diablo y me lo derriba. and fight the enemy and you will defeat him. Pues eso está bonito, ¿verdad? It's good, right? Amén. Amen? Y eso que no tiene ya tiempo para preparar el sermón, pastor. Por último, fortaleceos en el Señor y en el gran poder de su fuerza. You know, and at last, strengthen yourself in the great power of the Lord. Póngase toda la armadura de Dios para que puedas hacer frente a las artimañas del diablo. Put on the full armor of God so that you can confront the Porque enemy. nuestra lucha no es contra carne, contra seres humanos, sino contra poderes, Because we're not fighting against humans, but against strong Contra autoridades. authorities, contra potestades, strongholds, contra dominios those who dominate del mundo de las the tinieblas kingdom of y darkness, contra fuerzas espirituales malignas en regiones celestiales. and against malignant forces and regions. Por tanto, póngase toda la armadura de Dios So put on the full armor of God, para que cuando llegue el día malo so when that bad pueda day comes, resistir al fin de estar con firmeza. you can resist. Nos llegó un día malo hace un par de semanas, You know, we had a bad day a few weeks ago, pero salimos victoriosos. but we came out victorious. Amén. Amen. Mantenerse firmes, Maintain yourself firmly, ceñidos con el cinturón de la verdad, to have that belt of truth, protegidos por la coraza de justicia, you know, and for that breastplate of righteousness. calzados por la disposición de proclamar el evangelio de la paz. That your shoes to have the disposition to proclaim the gospel. Además, todo esto, tomen el escudo de la fe, Take your shield of faith, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. so you can turn off all the flames of the enemy. Tome el casco de la protección Take the helmet of y salvation la espada del Espíritu, and the sword of the Spirit, que es la palabra de which is Dios. the sword of God. Dios bendiga su palabra. The Lord bless His. Es una bendición que usted pueda entender hoy claramente It's important that you can clearly qué understand today. significa la armadura, porque muchos leen y no saben de qué está hablando. Because many people read the full armor, but they don't know what it Pero cuando means. se desmenuza y cuando se entiende y cuando se explica, But when we're able to explain that, usted puede decir, wow, de eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. you can say that's what the power Se of necesitaba God un is. maestro que me explicara, porque muchas veces nadie me ha explicado exactamente esta palabra. I needed a teacher to teach that to me. Y a mí me agrada cuando Dios me escogió para ser un maestro de la palabra, And I'm thankful that God chooses me to teach you. porque no vengo a entretenerte. Because I'm not here to entertain you. Yo voy a tener que darte la palabra que Dios me ha puesto en mi I corazón. have to give you the word that God Y put on por my eso le heart. doy toda la gloria a I Dios give Him all the y la glory honra and all the honor. por darme la bendición de poder llegar a ustedes por medio de esta palabra. To give Him the blessing that will come. Que Dios use tu vida grandemente, That Lord, use your life que greatly aprenda a usar la vestidura del soldado and learn to use the full armor para of que God puedas enfrentarse al enemigo to confront the y enemy, que puedas conquistar and that you can y conquer. que en el reino de Dios le dé la gloria a Dios In the kingdom of God, you give Him all the porque glory te protegiste, because you were porque protected, pudiste pelear you were able to y fight, porque pudiste vencer you were able to y conquer, conquistaste almas para el reino de Dios. and you led lives to the Lord. A Dios sea la gloria, la honra por los siglos de los God siglos. be the glory, Lord. Amén. In Jesus' name. Vamos a orar por este Amen. pie. Pero nos va a despedir en oración y luego la plena. Dear Heavenly Father, Altísimo Padre, venimos delante de ti, we come before you. Thank you, Lord, for how great you are. Gracias, Dios, porque tan grande que tú eres. Thank you for your teaching.